Ya sabes cómo es eso, cuando eres joven y estúpido y crees que un viaje en carretera lo puede arreglar todo. Así éramos nosotros en diciembre de 2006. 4 amigos metidos en mi vieja Toyota 4Runner, rumbo a la sierra solo para escapar. Total, que no teníamos un plan de verdad, un cartón de cerveza y un mapa de papel, porque los teléfonos se nos habían muerto. Digo, ¿a quién le importaba? Éramos libres. Nos perdimos, claro, dando vueltas por bosques de pinos oscuros hasta que nos topamos con aquello. Una vieja cabaña de cazadores medio escondida entre los árboles. Yo aún no lo sabía, pero el calor que tanto ansiábamos ya empezaba a envenenarnos. Gritamos de alegría al verla. Una cabaña de troncos de verdad, medio ladeada pero todavía firme, con una chimenea oxidada asomando entre la nieve. El aire olía a pino y a tierra húmeda, ese aroma limpio y frío que te hace sentir vivo. Agarramos las cosas y corrimos hacia la puerta, riéndonos como críos. Diego la empujó con el hombro, crujió y cedió. Dentro estaba todo negro y por alguna razón hacía aún más frío que afuera. Nuestro aliento se volvía nubes espesas. Alguien encendió un mechero y vimos una mesa polvorienta, un par de literas y esa gran estufa de hierro en la esquina, esperándonos. Alguien bromeó sobre el olor a humedad, pero todos nos encogimos de hombros. Cabaña vieja, ¿no? ¿Qué esperábamos? Soltamos las mochilas, ya discutiendo quién se quedaba con cada litera, y nos pusimos a juntar periódicos viejos y troncos que parecían secos. Estábamos tan concentrados en entrar en calor que no nos dimos cuenta de lo silencioso que se había vuelto el bosque. Pero aquel frío interior era una cosa viva que se te metía en los huesos apenas te quedabas quieto. Tirité, me apreté la chaqueta y me dije que la hoguera lo arreglaría todo. La cabaña era básicamente una sola habitación. Tenías la mesa en el centro, 2 literas de madera contra la pared y la estufa, vieja y pesada, pero de aspecto sólido. Encontramos un montón de leños en un rincón que parecían bastante secos. Supongo que estábamos emocionados por encender el fuego. Diego, siempre el más duro del grupo, hizo una bola con periódicos y empezó a apilar ramitas. Y entonces lo encendió. Durante 1 minuto, nada. Luego oíste ese crujido de la madera al prender, y el calor empezó a empujar el frío. Nos supo a victoria. Pero claro, en eso sonó un teléfono. El tono de Snow, hey oh, ya sabes cuál, y todos nos reímos. Miguel abrió una cerveza y le dio un trago, pasándola. Estábamos de buen humor, y entonces Miguel señaló el techo. Una fina capa de humo se quedaba allí flotando, sin subir por la chimenea. Tampoco olía bien. No era olor a fogata, era algo agrio, como a metal viejo o a productos químicos. Diego le restó importancia. Dijo que el tiro estaba un poco atascado, que cuando el fuego calentara lo suficiente, la corriente lo absorbería todo. Solo polvo quemándose, dijo. Supongo que quise creerle. Todos quisimos. Total, que para conservar el calor cerramos la puerta bien fuerte y colocamos el plástico viejo contra el marco de la ventana. Diego puso una silla bajo el pomo para sellarla del todo. Recuerdo pensar, ahora sí que estamos a gusto. Y la verdad es que el fuego crepitaba, la habitación por fin se calentaba y cada uno se instaló en su sitio. Pero aquel olor agrio no desaparecía. Se fue mezclando con el humo de la leña y dejamos de notarlo. Mientras estaba allí sentado, riendo y pasando la cerveza, levanté la vista hacia el humo cerca de las vigas. Se movía, pero apenas, como una niebla lenta y perezosa. Y entonces Diego cerró la puerta del todo, encerrándonos con él. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar la cosa. Quizá había pasado 1 hora. Ya sabes cómo se distorsiona el tiempo cuando estás allí, sentado sin hacer nada.
Pero recuerdo alzar la vista y darme cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo. El fuego ya no chisporroteaba. Los faroles que habíamos encendido parpadeaban, medio apagados, y había un silencio denso, como si el aire mismo nos oprimiera. Pensé en el GPS Garmin que habíamos dejado en la 4Runner, pero la idea de salir al exterior me quedaba a 1.000.000 de kilómetros. Me empezó un dolor de cabeza justo detrás de los ojos. Al principio supuse que era por el viaje, o quizá por la altura. Ya sabes, mal de montaña. Quiero decir, estábamos bastante altos. Incluso lo dije en voz alta, algo así como, vaya, me siento como con resaca sin haber bebido. Esperaba una carcajada, pero nadie dijo nada. Literalmente, nada. Lucía se había acurrucado antes en una de las literas. Parecía que estaba durmiendo, pero estaba demasiado quieta. Quiero decir, no se movía en absoluto. Miguel seguía en la mesa, frotándose las sienes y mirando fijamente aquel mapa de papel, como si hubiera olvidado cómo se leía. Y Diego seguía junto a la estufa, pero ya no le echaba leña. Solo miraba la puerta, con los ojos un poco vacíos. Busqué mi cerveza y la mano me respondió lenta, como si se moviera bajo el agua. Tenía un raro sabor metálico en la boca, como si hubiera estado chupando monedas. Intenté dar un sorbo, pero los dedos se me soltaron solos. La lata cayó al suelo y la cerveza se derramó sobre las tablas. Me quedé mirando cómo se extendía, un charco oscuro a la luz del farol, y ni siquiera intenté recogerla. Fue entonces cuando, como una vocecita en el fondo de la cabeza, me susurró que algo iba mal. Pero no logré que me importara. Me quedé allí sentado, mirando el charco, escuchando el silencio. El dolor de cabeza era ya otra cosa. Empezó como una molestia y se convirtió en un aro de hierro que me apretaba el cráneo. Y el olor, ese olor dulzón y podrido, como a algo muerto y azucarado, estaba por todas partes. Recuerdo mirar mi chaqueta roja Columbia y pensar que debía quitármela porque estaba sudando, pero los dedos no conseguían manejar la cremallera. Solo forcejeaban, como si pertenecieran a otro. Y entonces intenté levantarme. Las piernas las sentía llenas de arena mojada. Logré incorporarme a medias antes de que la rodilla me fallara y cayera al suelo con un golpe que sentí más que oír. Me corté la rodilla con algo afilado y la sangre me empapó los vaqueros, pero no sentí dolor. Nada, solo esa presión aplastante en las sienes. Lucía seguía en la litera. La llamé. Nada. Le sacudí el hombro, fuerte. No reaccionó. Nada en absoluto. Su cara estaba floja y su respiración tan superficial que no veía moverse su pecho. Pensé que quizá le había sentado mal algo en el camino. Sí, eso. Una intoxicación por comida. Tenía sentido. Y entonces Miguel se giró hacia mí. Le caía un hilo de sangre de la nariz, una línea fina y oscura que le llegaba al labio. Y él se quedó mirándola en sus dedos y dijo, «Ah, mira», como si fuera interesante, como si no fuera su propio cuerpo fallándole. No hizo ningún gesto para limpiársela. Recuerdo pensar que debía ayudarlo, pero el pensamiento se quedó flotando y mi cuerpo no se movió. Oí un silbido que venía de la estufa. El fuego estaba casi muerto, solo unas brasas anaranjadas brillando tras la rejilla. Y supe, en algún lugar profundo de mi cerebro nublado, que algo iba muy mal con el aire de aquella habitación, pero la cabeza me pesaba demasiado y el suelo resultaba casi cómodo. Me dije que solo necesitaba cerrar los ojos, solo un segundo, y entonces Diego se movió. Seguía junto a la estufa, el más cerca del calor, y vi cómo su mano agarraba la silla. Musitó algo sobre ventilar el lugar, con la voz pastosa y lenta. Total que se puso de pie, tambaleándose como un ciervo recién nacido. Dio un paso, luego otro, y entonces alargó la mano hacia el marco de la puerta, clavando los dedos en la madera.
Ahí fue cuando se desplomó. He oído a la gente caerse, pero esto fue diferente. Fue un golpe profundo y sordo, como un saco de arena al soltarse. No intentó sujetarse, sencillamente colapsó, arrastrando un perchero. Su cuerpo golpeó el suelo con una contundencia que estremeció toda la cabaña. El teléfono Nokia le saltó del bolsillo del pecho y patinó por las tablas, con la pantalla agrietada. Me quedé mirándolo. Tenía los ojos entreabiertos, la boca floja, y de la garganta le salía un sonido, una sibilancia húmeda, como de aire forzado a pasar por una pajita aplastada. Pensé, bueno, quizá bebió demasiado antes. El tequila en la gasolinera. Sí, eso era. Solo se desmayó, pero la sibilancia no paraba. Era el único sonido en la habitación aparte del silbido de la estufa. Y la ventana, me fijé, se había empañado completamente por dentro, como el espejo del baño tras una ducha caliente. Mi propia respiración se sentía superficial, el pecho apenas se movía. Miré a Diego, el charco de saliva que le empezaba a rodear la boca, y algo dentro de mí se rompió. Aquello no era sueño, no era borrachera, era muerte. Despacio, en silencio, llenando la habitación, y yo era el siguiente. Supongo que sobrevivir es puro instinto, porque no pensé. Sencillamente me moví. Intenté arrastrarme como un animal herido, tirando de las piernas inútiles por el suelo. La mano me cayó sobre los trozos del teléfono roto de Diego, el plástico afilado clavándoseme en la palma. No lo sentí. Vi la sangre, pero no me llegó al cerebro. La puerta. Solo tenía que alcanzarla, pero abría hacia adentro, y Diego estaba caído justo delante, un peso muerto. Me dije que la puerta estaba atascada, ya sabes, la madera hinchada por el calor. Algo normal. Normal. Me arrastré sobre su cuerpo, con la cara a centímetros de la suya. Aún tenía los ojos abiertos, pero no me veían. Levanté el brazo y forcejeé con el cerrojo. Los dedos me resbalaron. 2 veces, 3, y entonces se abrió con un clic. Empujé. La puerta no se movió. Empujé más fuerte, con el pánico disparado en el pecho. Seguía sin moverse. Estaba sellada por completo. Creo que entonces empecé a gritar, pero no salió ningún sonido. Me tumbé boca arriba, las piernas enredadas con las de Diego, y empecé a dar patadas, con los 2 pies, contra la puerta. 1, 2. Oí un crujido, el chasquido seco de la madera cerca de la cerradura al astillarse. Y luego una tercera patada, y la puerta se abrió hacia afuera de golpe. Me golpeó una ráfaga de aire, tan fría que fue como una cuchillada en los pulmones. Jadeé, atragantándome, pero fue lo más dulce que he probado nunca. Me arrastré por el umbral, sobre la nieve, dejando a Diego atrás. El frío me mordía la cara, las manos, pero yo solo me quedé tumbado, mirando las estrellas, respirando, solo respirando. Bip, bip, bip. Fue lo primero que oí al volver. Un pitido electrónico constante. Olía a antiséptico, ese olor punzante y limpio de hospital que se impregna en todo. Unas cortinas verdes rodeaban mi cama, y vi a mi madre sentada en una silla de plástico, con la cara pálida y mojada de lágrimas. El médico entró. Habló despacio, con suavidad, como si yo fuera un niño. Intoxicación por monóxido de carbono, dijo. La estufa estaba defectuosa. La combustión incompleta llenó la habitación de gas. Tuviste suerte, dijo. Aún respirabas cuando te encontraron los equipos de rescate. Diego, Miguel, Lucía, ellos, lo interrumpí. Lo sé, dije. La voz me salió ronca, hueca. Me contó que yo los había sacado a todos a la nieve antes de desmayarme. Lo llamó heroico. Dijo que intenté salvarlos, pero yo solo miraba mis manos vendadas. No recuerdo haber hecho nada de eso. Solo recuerdo una cosa.
Cuando salí arrastrándome y tomé esa primera bocanada de aire helado, volví la cabeza y miré de nuevo por el marco negro y roto de la puerta hacia el interior de la cabaña. Algo se movió dentro, una sombra, lenta, arrastrando los pies, como alguien intentando levantarse. Me dijeron que fue solo el trauma, estrés postraumático, mi cerebro gastándome una broma para protegerse. Es lo que me digo a mí mismo también. Pero sí, sé que es mentira, porque aún ahora, en mi apartamento, cuando intento dormir, los oigo. No es el pitido de una máquina, ni el silbido del gas. Son pasos, pasos lentos, que arrastran. Caminan hacia una puerta que yo abrí a patadas, una puerta que ya nunca podré cerrar. Y sé que, una noche, esos pasos no se detendrán en el umbral. Entrarán. Bueno, Elena y yo éramos lo que se dice excursionistas de fin de semana. No mochileros profesionales, pero nos defendíamos bien con los mapas. Esto fue en 2006. Teníamos una Ford Explorer Sport Track verde oscuro y recuerdo que Elena se acababa de comprar una mochila de hidratación Camelback nueva, de esas con la boquilla azul grande. Fuimos al Parque Natural de la Sierra de Gredos, un sitio al que habíamos ido docenas de veces. El aire olía a pino y tierra húmeda, ese olor a bosque limpio y mojado, ¿sabes? Era una mañana de sábado perfecta. Aparcamos en el inicio del sendero, cogimos el material y Elena señaló un marcador nuevo en un árbol, una flecha azul cielo, mucho más viva que las rojas descoloridas que solíamos ver. Bromeé diciendo que por fin los guardas tenían presupuesto para pintura. Parecía recién pintada. Lo que no sabía es que esa pintura fresca seguiría húmeda cuando nos diésemos cuenta de que ya no volvíamos por el mismo camino. Empezamos a andar. El sendero era conocido, blando bajo los pies, y hablábamos del trabajo, cosas normales. Recuerdo el sol colándose entre los árboles, creando pequeños focos sobre el musgo. Llevaríamos unos 20 minutos cuando noté que había un montón de flechas azules, una cada 30 metros. Pensé que tal vez los guardas habían cambiado la política de señalización para hacerlo más fácil para los visitantes. Elena dijo que era agradable, que te sentías guiada. Pasó el dedo cerca de una, sin tocarla, y comentó que parecía húmeda. Yo me reí. Igual la han pintado esta mañana, dije. Así que seguimos internándonos, siguiendo aquel azul cielo cada vez más adentro. El bosque se hizo más espeso, la luz más tenue. Solo se oían nuestros pasos y el olor a pino, más intenso, casi pegajoso. No le di importancia. Parecía una excursión normal, solo que un poco más marcada. Todavía, después de una hora caminando, empiezas a sentir que algo no encaja. No es nada grande, un leve aviso en el estómago. Seguíamos las flechas azules, pero eran demasiado frecuentes. No podías andar 30 segundos sin ver una. Recuerdo que miré mi Garmin Forerunner 205, el reloj GPS que acababa de comprar. La señal daba saltos, como si estuviésemos en un túnel. Lo achacos a la espesura del bosque. Le dije a Elena que no pasaba nada. Ella al principio no dijo mucho, pero noté que miraba más a los árboles que al sendero. El bosque se había quedado más silencioso. Lo único que oía era un susurro del viento entre los pinos, muy leve, y un olor, no solo a pino, sino algo aceitoso detrás, como a pintura fresca. Entonces Elena se paró en seco. Señaló un árbol con una de las flechas. Junto a la marca azul vivo había una mancha. Me acerqué y lo vi con claridad. La huella de un dedo en la pintura, como si alguien hubiese presionado el pulgar mientras aún estaba húmeda. Elena susurró que todavía no se había secado. Recuerdo haber dicho, a lo mejor el guarda no llevaba guantes esta mañana. Puede pasar, ¿no? Solo es una huella. Pero ella estaba pálida.
Dijo que volviéramos. Me quedé mirando la marca. Las crestas de la huella eran nítidas, muy frescas. Me vino la imagen de una persona allí mismo, pintando la flecha y luego observándonos, pero lo aparté de mi cabeza. Dije que estábamos bien, que simplemente haríamos un bucle para regresar. Y seguimos, azul adentro, hacia la luz cada vez más mortecina. Esa penumbra teñía todo de azulado y el olor a aceite se instaló al fondo de la garganta. Supongo que estábamos entrando en algo que no queríamos admitir, pero a partir de entonces, cada vez que veía una flecha, buscaba huellas dactilares y empecé a encontrarlas en casi todas, y luego los árboles simplemente se acabaron. En un momento estábamos abriéndonos paso entre maleza espesa, al siguiente salimos a un claro. En el centro había un agujero oscuro en el suelo, cubierto por una rejilla metálica oxidada. Un respiradero de una mina antigua, supongo. El aire sabía metálico, como chupar una moneda, y se oía un constante susurro de hojas secas deslizándose sobre la rejilla. Había una flecha azul pintada directamente en el marco metálico, apuntando hacia abajo, hacia ese pozo negro. Y después, nada, ni una flecha más. El sendero no llevaba a ninguna parte. Recorrí el claro, revisando cada árbol. Nada. La flecha azul junto al pozo era la última, como si alguien nos hubiera dibujado un mapa que acababa en una trampa. Me sentí idiota. Había guiado a mi mujer hasta la boca de una mina abandonada. Elena se quedó quieta, abrazándose a sí misma. No tuvo que decir nada. Yo sabía que la había cagado. Habíamos seguido un rastro falso. A lo mejor nos equivocamos de color desde el principio y nos desviamos del camino principal kilómetros atrás sin darnos cuenta. Eso me dije. Elena sugirió que nos sentáramos a comer los bocadillos del Subway que habíamos preparado por la mañana. Siempre pensó que la comida arregla cualquier crisis. Así que nos sentamos en un tronco caído, desenvolvimos los bocadillos fríos de albóndigas y traté de bromear. Saqué mi grabadora de voz Sony ICD P3020 que usaba para tomar notas. Pulsé grabar y dije, aquí Víctor, firmando la despedida desde la superficie de la tierra. Hemos descendido al pozo de una mina, jamás volverán a vernos. Decidles a nuestros gatos que los queremos. Lo hice de broma, para romper la tensión. Pero Elena no se rió. Miraba fijamente la rejilla. Recuerdo que el susurro de las hojas sonaba más fuerte entonces, como si algo se moviera justo debajo del metal. Y del pozo salía un zumbido profundo y vacío, casi por debajo del oído. Me di cuenta de que me temblaba la mano al sujetar la grabadora. La broma ya no tenía gracia. Era como si acabara de documentar nuestra última ubicación conocida. Así que intentamos volver sobre nuestros pasos, seguir nuestras propias huellas para salir de aquella pesadilla. Pero el suelo estaba lleno de agujas de pino y musgo, blando. Las huellas desaparecían a los 15 metros. Nos quedamos allí, dando vueltas, buscando una flecha azul, una rama rota, lo que fuese. Y el bosque se volvió completamente silencioso, como si alguien hubiese pulsado el botón de silencio. Ni viento, ni crujidos. Solo el olor agrio de nuestro sudor empapando las camisetas. Empezamos a discutir. Elena dijo que teníamos que haber vuelto al ver la huella del dedo. Le dije que yo solo seguía el sendero. Pero sí, era el pánico hablando. Saqué otra vez la grabadora Sony, pensando en dictar algunos puntos de referencia, aclararme la cabeza. Pulsé play para probar el altavoz. En vez de mi voz, del pequeño altavoz salió un estático grave y distante, como una caracola, como algo respirando muy lejos. Me dije que eran interferencias del pozo de la mina, así que la apagué. Elena me agarró del brazo. Señaló un arbusto a la altura de la cintura.
Había un mechón de pelo enganchado en una ramita. Rubio, corto, 3 hebras quizá. Ninguno de los dos era rubio. Dije que probablemente era pelo de ciervo, ya sabes cómo se restriegan. Solo un ciervo, pero Elena negó con la cabeza y cogió una hebra. Era áspera, humana, le temblaba la mano. Luego me llevó hasta un árbol con una flecha azul. Susurró que la pintura aún estaba pegajosa. Apenas la había rozado. Puse mi pulgar junto a la flecha. La pintura se emborronó. Fresca, tan fresca que ni siquiera había formado una fina capa seca. Alguien había estado allí mismo, marcando ese árbol minutos antes. No horas, minutos. Y aquel pelo rubio no era antiguo. Me golpeó otra vez el olor a pintura, aceitoso y penetrante. Miré alrededor, los árboles silenciosos. Ya no estábamos volviendo, nos estaban guiando, y quien nos guiaba seguía cerca, lo bastante como para tocar la misma corteza que estábamos mirando. Pero sí, no podíamos verlo. La luz empezó a irse. Ya sabes cómo se pone en el bosque, esa lenta transición del verde al gris. Empecé a partir ramas, intentando marcar un camino con sentido. Cada rotura sonaba como un disparo en aquel silencio. Pero entonces oí un chasquido que no venía de mí. Vino de nuestra izquierda, quizá a 30 metros. Un crujido seco de una rama bajo un pie. Me quedé helado. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Escuchamos. Durante un segundo, nada. Luego, pasos, suaves, deliberados, moviéndose entre la maleza en paralelo a nosotros. No era el ruido de un animal. Caminaban. Una persona. Agarré a Elena de la mano y grité, pensando que tal vez era otro excursionista o un guarda. Mi voz sonó débil y patética. Los pasos se detuvieron. Entonces lo vimos. Una sombra entre los árboles. De baja estatura, forma humana, allí plantada, medio oculta tras un gran pino. No saludó, no respondió al grito. Solo nos observó durante un largo y lento suspiro. Volví a gritar, y la sombra giró y se alejó, sin prisa, simplemente se desvaneció entre la penumbra. Corrí hasta donde había estado. Había una huella clara en un trozo de tierra húmeda. No era mía, ni de Elena. Una zapatilla de correr, Adidas Supernova, modelo 2005, con la suela ondulada. Yo vendía ese modelo en una tienda de deportes. Se lo señalé y Elena se quedó mirando. Le dije que probablemente era un turista perdido que no nos oía. Igual era sordo o estaba asustado. No me lo creía ni yo. La huella era demasiado fresca. Esa persona había estado allí un rato, solo mirándonos angustiados. No seguimos a la sombra. No hablamos de ello. Nos quedamos espalda con espalda, en medio del bosque oscurecido, escuchando el silencio llenarse con ese sabor metálico del miedo. Lo único que podíamos hacer era esperar a que la oscuridad nos tragase o alguien nos encontrara. Dejamos de romper ramas, dejamos de gritar, solo respirábamos. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, la oscuridad estalló en luces. Haces potentes de linternas Maglite cortaban los árboles. Voces de verdad, gritando nuestros nombres. Grité hasta que la garganta me dolió. Elena simplemente cayó de rodillas y lloró. El olor a sudor y el sabor metálico del pozo de la mina fueron sustituidos por el olor acre de las pilas de las linternas. Era el mejor olor del mundo. El equipo de rescate nos rodeó. Botas gruesas, chalecos naranjas. Traté de explicar lo de las flechas azules, lo del pelo rubio, lo de la sombra que caminaba. El jefe del equipo, un hombre mayor con bigote canoso, solo asentía lentamente. Pero vi cómo miraba a su compañero. Esa mirada que se pone cuando creen que estás en shock. Supongo que pensaron que simplemente nos habíamos desorientado. Luego uno de ellos dijo, en voz baja, que éramos el 7º grupo de esa temporada. 7.
Todos siguieron flechas azules hasta zonas sin salida. Las marcas auténticas, dijo, son rojas. Siempre lo han sido. Alguien llevaba meses pintando sobre ellas, desviando a la gente. Un guarda con un rifle Remington 700 al hombro registró el perímetro del claro. Volvió negando con la cabeza. No había nadie. Ni una huella que saliera de allí, nada. El sitio estaba limpio. Una paramédico puso una manta sobre los hombros de Elena. Ella se señaló el pelo y murmuró algo. La paramédico le retiró la mano y lo vi. Las yemas de los dedos estaban manchadas de azul. Tenía una mancha de pintura, azul cielo brillante, enredada en las puntas de su pelo oscuro. Como si alguien hubiese pasado un dedo pintado por su cabeza mientras estábamos allí, en la oscuridad. Me miré las manos. Limpias. No tenía ni idea de cómo le había llegado. Y no quería saberlo. Los rescatistas simplemente enfocaron sus luces hacia el sendero y nos dijeron que caminásemos. No miré atrás, pero aún podía oler la pintura. Esa noche nos alojaron en un motel Super 8. La habitación olía a café barato del vestíbulo y a ambientador rancio. Me senté en el borde de la cama mientras Elena se duchaba, restregando el azul de su pelo. El guarda había dejado una carpeta sobre el escritorio por descuido, o quizá le daba igual. La hojeé. Partes de incidentes, declaraciones de los otros grupos. Todos decían lo mismo: flechas azules frescas, un callejón sin salida, una sombra observando. Entonces vi el detalle que lo cambió todo. A cada uno de esos grupos perdidos los habían evacuado en helicóptero, no por el servicio forestal, en un helicóptero privado. Todos pagaron allí mismo con tarjeta de crédito. Algunos pagaron más de 2,000 euros. Alguien les había dado una tarjeta de visita. La habían dejado en el parabrisas o en la recepción del motel. El mismo piloto siempre. Total, que saqué la cartera del bolsillo húmedo de los vaqueros. Dentro había una tarjeta que no recordaba haber cogido. Estaba arrugada, pero se leía el nombre. Un servicio privado de extracción. El número era local, y entonces lo entendí. La figura en el bosque no se escondía. Esperaba. Esperaba a que estuviésemos agotados y desesperados. A que llegásemos a un punto en el que pagaríamos cualquier cosa, firmaríamos cualquier cosa, solo por ver las luces de un helicóptero, las flechas, la persecución, la pintura fresca. No era una broma, era un negocio turbio y silencioso de almas perdidas. Pero no compartí aquello con Elena. Solo me quedé mirando la tarjeta. El silencio en la habitación era denso, como el silencio en el bosque. Entonces lo oí, desde fuera de la puerta del motel, pasos sobre la grava, lentos, deliberados. Crunch, crunch. Alguien se acercaba a nuestra puerta y se detenía. Bueno, total, que en el verano de 2008, mis amigos Javi y Toño y yo decidimos irnos con mi vieja camioneta Ford Explorer al bosque. Ya saben, de esos paseos sin rumbo, con las ventanillas bajadas, el iPod Nano poniendo una lista de grunge. Nos salimos de la carretera principal y nos metimos por un sendero cubierto de maleza, las ramas arañando la pintura, y recuerdo el crujido de las hojas secas bajo las llantas. Ni siquiera sabíamos a dónde íbamos. Entonces, entre los árboles, vimos un pozo de piedra antiquísimo, de esos de las historias de pioneros, todo cubierto de musgo. Tuvimos que parar a verlo. Nos asomamos al borde. El agua allá abajo se veía tan clara, tan fría, se distinguía cada piedrita del fondo. Pensamos que sería un manantial natural, quizá con muchos minerales, como esas aguas embotelladas caras. Javi dejó caer un vaso de hojalata atado a una cuerda, y todos bebimos a turnos.
Enseguida noté un regusto metálico raro, como chupar una moneda, pero no le di importancia. No sabía que esa agua limpia y fría que estábamos bebiendo ya estaba convirtiendo nuestra sangre en un lodo tóxico. Llenamos las cantimploras y bromeamos sobre haber encontrado el pozo campestre perfecto. El sol se ponía, alargando las sombras, y el bosque tenía un silencio casi sagrado. Fue uno de esos momentos que recuerdas y piensas que la vida era sencilla, ¿no? Pero sí, incluso mientras volvíamos riendo, tenía un nudo en el estómago. Algo en ese sabor. Me dije que no era nada. Probablemente agua de manantial con muchos minerales. Quiero decir, tenía que ser eso, ¿verdad? Paramos a comprar cervezas en una gasolinera y luego hicimos hamburguesas a la parrilla, olvidándonos casi por completo del pozo. A veces aún me venía ese susurro metálico a la boca. Supongo que simplemente decidí ignorarlo, pero como decía, no le dimos importancia. Volvimos a mi casa, pusimos las hamburguesas en la parrilla, abrimos unas cervezas. Javi conectó su iPod Nano y nos quedamos relajados en la terraza. Creo que todos nos sentíamos un poco raros, pero nada del otro mundo. Un eructo un poco ácido, ya saben, después de comida grasienta, normal. Unas 6 horas después empezó a torcerse todo. Estaba tirado en el sofá viendo un partido de béisbol a medias cuando me dio un retortijón de la nada, como si alguien me retorciera un cuchillo justo debajo de las costillas. Me incorporé y oí a Javi quejándose en el baño. Toño estaba en el suelo hecho un ovillo, temblando. Nos miramos y recuerdo que Javi dijo que sentía el estómago lleno de vidrios rotos. Aún así, nos reímos. Seguro que eran los burritos de la gasolinera. Los tres habíamos comido unos burritos de frijoles con quesos sospechosos en una tienda 24 horas durante el camino. O sea, ¿qué otra cosa podía ser? Solo un lote en mal estado, pero la noche se fue al traste rápido. El olor agrio a vómito empezó a salir del baño. Los retortijones eran tan fuertes que no podía mantenerme derecho. Y luego vino la diarrea, dolorosa, líquida, imparable. Cada media hora, escalofríos, temblores. Recuerdo un chasquido, quizá la casa vieja asentándose, pero sonó como hielo al romperse y me puso la piel de gallina. Me dije que no era nada, pero en un momento crucé la mirada con Javi y vi auténtico miedo. ¿Saben? Susurró que igual debíamos llamar a alguien. Dije que esperásemos a la mañana. Nunca me lo perdonaré, porque para medianoche la luz del baño seguía encendida y el aire agrio en el pasillo era tan denso que casi podía saborearse. Yo estaba sentado contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho, cuando oí a Javi con arcadas otra vez, pero distinto, tosiendo, atragantándose. Me arrastré hasta allí y abrí la puerta. Estaba desplomado contra la bañera, pálido como un papel, y en la taza del váter, manchas de algo oscuro. No quería creer que fuera sangre. Supongo que pensé que era un virus, ¿saben? Algo que habíamos comido. Pero en el fondo, sabía que estábamos en problemas. Y entonces, Javi simplemente se desplomó. Un segundo estaba quejándose contra la bañera. Al siguiente en el suelo, con los ojos en blanco. Se me paró el corazón. Toño estaba demasiado débil para moverse, así que busqué a tientas mi teléfono. Mi viejo Nokia 3010 de esos ladrillos. Marqué emergencias y ni siquiera recuerdo lo que dije. Grité algo sobre sangre y que nuestro amigo no respiraba. Lo siguiente que oí fueron pasos. Fuertes, rápidos. 2 paramédicos entraron con una ambulancia Dodge esperando fuera, las luces rojas destellando en las ventanas. Ese olor metálico en el baño. Dios estaba por todas partes. Cobre viejo, monedas, como el agua del pozo pero más fuerte. Ataron a Javi a una camilla y recuerdo que uno preguntó qué habíamos comido.
Les hablé de los burritos y del agua, atropelladamente. Nos subieron a los tres atrás. No dejaba de pensar, a lo mejor es coli por carne poco hecha, ¿saben? Eso pasa, es común, no puede ser otra cosa. En la ambulancia temblaba tanto que me mordí la lengua. Javi no se movía. Toño gemía y oía cada una de sus respiraciones rasgadas. La sirena ululaba y el paramédico no dejaba de tomarle el pulso a Javi. Sus pisadas resonaban en el suelo metálico. Recuerdo pensar, esto es solo una mala noche, mañana nos reiremos. Pero mi cuerpo sabía lo contrario. Las articulaciones me dolían como si me hubieran golpeado, y cada vez que cerraba los ojos volvía a saborear ese susurro metálico del pozo. Intentaba apartarlo, lo intentaba de verdad. En urgencias se llevaron a Javi directo en la camilla. Las luces eran cegadoras, el antiséptico me picaba la nariz, pero por debajo aún olía ese rastro agrio y férreo de mi propio sudor. Un médico gritó algo sobre un pico de fiebre. Javi superaba los 40 grados. Corrieron las cortinas y dejé de verlo. Ahí fue cuando el miedo me clavó las garras, ¿saben? No era ese miedo pasajero, era el que se te instala en el pecho y no se va. Porque no era solo Javi. Miré a Toño, con los labios pálidos, y entendí que todos nos estábamos hundiendo. Lo que hubiera en aquella agua no había terminado con nosotros. Así que ahí estábamos, en la sala de urgencias, las luces demasiado brillantes, el antiséptico picándome la nariz, máquinas pitando detrás de una cortina. Estaba hundido en una silla de plástico, con un suero en el brazo, todavía temblando. A Javi se lo habían llevado, y Toño estaba en una camilla cerca, pálido y apenas consciente. Las enfermeras corrían, gritando cosas que no entendía. Me sentí inútil, solo en medio del caos, mirando al suelo. Y entonces, de la nada, me vino un recuerdo. ¿Conocen esas historias que te cuentan tus padres para que no te alejes? Bueno, recordé una. Debía de tener 7 u 8 años, y mi padre mencionó un vertedero químico en el bosque en los años 80. Una empresa pagó a unos locales para enterrar barriles de desechos allí. Incluso salió un artículo en el periódico local de 1987 advirtiendo que la gente no se acercara a ciertos arroyos. Lo había olvidado por completo hasta ese instante, conectado a un goteo, escuchando los pitidos de los monitores. Le hice señas a una enfermera. Con la voz quebrada le hablé del pozo, de aquel viejo vertedero. Dudó y luego garabateó algo en la gráfica. Pensé, quizá es otra parte del bosque, una coincidencia. Tiene que serlo, ¿no? Quiero decir, ¿qué probabilidades había? Pero ella llamó al médico y les oí mencionar metales pesados. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. El pasado me cayó encima, una culpa agria mezclada con el antiséptico del aire. Me sacaron más sangre y pidieron un examen toxicológico. Ahí me quedé, hueco, escuchando a lo lejos el monitor de Javi. No quería creer que fuera nuestro pozo. El silencio en aquella pequeña sala de consulta fue lo más ruidoso que he oído jamás. Un toxicólogo, el doctor Hernández, se sentó frente a mí. Tenía una carpeta con un informe del Centro de Toxicología. Habló despacio, como si supiera que sus palabras me iban a hacer añicos. Intoxicación aguda, arsénico y plomo, niveles que no había visto fuera de un accidente industrial. Me quedé mirándolo, y ese sabor metálico del pozo me volvió a la boca, como un fantasma. O sea, ¿cómo un pozo se convierte en veneno? El médico explicó que el manantial había estado filtrándose a través de aquel viejo vertedero durante décadas. Barriles oxidados, solventes industriales, metales pesados, todo mezclándose con el agua subterránea. El agua cristalina que habíamos bebido era básicamente un cóctel químico. Javi estaba en coma, con fallo multiorgánico, riñones, hígado,
todo fallando. Toño y yo no estábamos mucho mejor. Mis niveles estaban por las nubes. Sentí que el pecho se me hundía. No dejaba de pensar, quizá el laboratorio mezcló los frascos. Tiene que ser un error, pero no. El doctor Hernández nos empezó una terapia de quelación, inyectándonos algo para extraer los metales. Dijo que podría salvarnos, pero que Javi, quizá ya era demasiado tarde. Ese sabor metálico nunca se me fue de la lengua. Era culpa, ¿saben? Culpa pura y ardiente. Nosotros lo llevamos allí. Nosotros bebimos aquella agua. Y ahora los pitidos que oía eran para él, luchando por su vida mientras yo estaba sentado contestando preguntas. Pero en fin, día tras día, ahí me quedaba, esperando. Javi estaba en intensivo, con un respirador. El siseo rítmico de la máquina era la única señal de que seguía vivo. Tubos por todas partes, diálisis limpiándole la sangre porque sus riñones ya no funcionaban. Olor a estéril, jabón, plástico y aire frío. Toño y yo nos turnábamos para ir al hospital en el Toyota Camry de la mamá de Javi cada tarde, solo para apretar las manos contra el cristal. Miraba los números del monitor y rezaba para que no bajaran. Los días se convirtieron en semanas. Yo me recuperaba despacio. La quelación iba sacando parte del veneno, pero seguía muy débil. Toño también, pero no podíamos alejarnos. La culpa pesaba como plomo en los huesos. No dejaba de repetir ese momento junto al pozo, el sol poniéndose, el tintineo oxidado del vaso de hojalata. Me decía, si hubiéramos vuelto directo a casa, nada de esto habría pasado. Regateaba con el pasado, pero Javi seguía allí dentro, luchando. Los médicos decían que el hígado quizás se recuperaría, pero los riñones, quizá nunca. Me quedaba de pie en ese pasillo estéril hasta que las enfermeras nos mandaban a casa, y luego volvía a mi apartamento a mirar el techo, con el ritmo del respirador todavía en los oídos. Sin alivio, solo espera. Javi sobrevivió, apenas. Un mes en coma, luego otros 2 en el hospital, pero salió distinto, insuficiencia renal crónica, un temblor en las manos que nunca desapareció. Toño y yo nos llevamos nuestra propia lista de problemas de por vida. Daños nerviosos, dolor en las articulaciones, chequeos constantes. Las autoridades ambientales sellaron aquel pozo en 2009. Pusieron grandes carteles amarillos. Peligro, residuos tóxicos. Toda la zona está vedada ahora. Recibimos una indemnización, pero no hay dinero que compense que tu propio cuerpo se vuelva contra ti. Y los médicos dijeron que la quelación había eliminado casi todo, que estábamos a salvo. Quería creerlo, pero quiero decir, no pueden sacarlo todo, ¿verdad? Así que cada vez que abro un grifo, me paralizo. No puedo beber agua del grifo sin que un miedo paralizante me suba por la garganta. Ahora solo bebo agua embotellada, e incluso entonces, a veces hago una pausa y la huelo primero. Y por la noche, en el silencio de mi cuarto, me despierto con ese sabor metálico en la boca, fuerte, como si chupara una moneda. Los médicos dicen que es psicosomático, sensaciones fantasma del trauma. Me dicen que está todo en mi cabeza, pero yo sé la verdad. Ese veneno sigue en mí, en lo profundo de los huesos, en la sangre. Ya es parte de mí, y lo voy a saborear para siempre.